Muy buenas noches para cada pastor de la sección. Soy Mariana Minoura de Galarraga. Estamos pastoreando junto con mi esposo la iglesia del Palacio del Rey en el barrio Bemini. Con la autorización del presbítero estoy mandando esta reflexión que ya no es un devocional, sino es una reflexión para terminar el día. Y con respecto a la consigna, por ahí pensaba, ¿no?, que generalmente cuando nos hablan de llamado nos imaginamos algún ministerio, nos imaginamos algo que tiene que ver con los ministerios, los 5 ministerios, ¿no? O un llamado a alguna nación o algún lugar específico. Y el Señor me hablaba en este tiempo también que hay un llamado y un propósito, porque el llamado también tiene que ver con un propósito, tiene que ver con una tarea, con una asignación. Y hay un llamado esencial, primordial que el Señor nos hace, es un llamado a ser familia, un llamado a caminar como familia, ¿sí? Y una de las características de la familia es la unidad, ¿no? Cuando el Señor le bendice a Adán y a Eva, es una bendición que es para ambos, ¿sí? No es una bendición que es exclusiva del varón o que es exclusiva de la mujer, sino es una bendición y un propósito para ambos como una sola carne, que también habla el capítulo 3 de Génesis. Y ese propósito tiene que ver con producción, con crecimiento, con gobierno. Dios nos llamó a ser reyes y sacerdotes, y ese llamado tan poderoso, tan fuerte, es en primer lugar en nuestra casa y en nuestra familia, ¿no? Yo creo que ninguno va al instituto bíblico, al seminario, para aprender a responder el llamado a ser una familia. Siempre tenemos en mente otro tipo de llamados, ¿no? Pero bueno, en esta cuarentena, si algo que nos llamó la atención el Señor a todos es a volver a las bases, a descubrir lo esencial de todo, ¿no? A entender que había muchas cosas que podían pasar a segundo plano y otras que tenían muchísima más prioridad de la que nosotros nos imaginábamos. Primera Timoteo capítulo 3 versículo 4 habla de los requisitos para un obispo, ¿no? Y uno de esos requisitos en el versículo 4 dice que era que gobierne bien su casa, porque nadie que no gobierna bien su casa puede cuidar de la iglesia del Señor. Entonces, es algo que el Señor estuvo ministrándome y enseñándome a mí, de que yo no puedo descuidar mi casa. Yo no puedo descuidar ese lugar en el que el Señor me llamó en primer lugar a ejercer gobierno y a ejercer sacerdocio, ¿sí? Y algo que el enemigo siempre va a querer es movernos de ese lugar de autoridad. Por eso tanto necesitamos velar por esa unidad como familia, esa unidad como matrimonio, a no descuidar mi casa, no descuidar mi matrimonio, no descuidar ese mi primer llamado, ¿sí? Responder a ese llamado. ¿Por qué? Porque entonces nosotros vamos a ser como Jesús. Él caminaba en unidad con el Padre, y por eso también la gente se maravillaba y decía que Él hablaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos, ¿no? La unidad me da autoridad, ¿sí? Cuando nosotros estamos respondiendo a ese llamado de Dios, también vamos a tener autoridad para cuidar la iglesia de Dios. Vamos a poder tener autoridad para ministrar desde otro lugar, desde ese lugar
donde el Espíritu Santo opera, ¿sí? Porque en esa unidad es la que el Espíritu Santo se mueve, ¿no? Entonces, necesito cuidar esa unidad. Yo entendí, ¿no? Esa unidad con mi esposo, esa unidad con mis hijos. Yo no puedo decir que estoy de acuerdo con el Señor si no puedo estar de acuerdo con mi esposo. Y que hay un montón de cosas que pueden pasar a segundo plano, pero esto no. Que esto es tan fundamental, tan esencial, tan prioritario, y que cuando yo respondo y soy fiel en mi primer llamado, también Dios trae victoria y respaldo en lo otro, ¿no? Pero que el Señor nos está llamando en este tiempo a ese propósito de familia, de caminar en unidad como familia, como matrimonio, y de velar por eso, de defender, de cuidar, para que nosotros podamos caminar en este último tiempo tan desafiante, con autoridad, con firmeza, ejerciendo nuestro llamado de gobierno y de sacerdocio. Amén. Es lo que el Señor está enseñándome, estamos aprendiendo y entendiendo de lo que Él está ministrándonos a nuestro corazón, y eso le quería compartir a ustedes también. Que Dios les bendiga.